tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Sus psicólogos favoritos, deseamos que estén muy bien. En un capítulo más de Hablemos Saludablemente, el número 15 ya, bastantes, y bueno, traemos otro tema interesante como cada semana. El día de hoy vamos a hablar de las áreas de psicología. Es un tema indispensable para todos aquellos o aquellas que deseen dedicarse a la mejor profesión del mundo, que deseen hacer de la psicología su vida y obviamente buscar esas alternativas que la misma carrera, la misma formación les puede dar, porque hay una idea muy generalizada de que los psicólogos solamente nos dedicamos a dar terapia y no es así. Hay muchas áreas específicas donde podemos desarrollar nuestro talento, nuestras habilidades, nuestras herramientas para poder generar espacios buenos, saludables para las personas, y desde esas diversas áreas, pues, obviamente también buscamos hacerlo de la mejor forma. Dentro de la psicología, de manera general, pues es el estudio de la conducta, de la mente y de las emociones de los seres humanos. Pero obviamente cada área de desarrollo de las personas tiene una línea específica y obviamente nos desarrollamos en función del comportamiento, las emociones y los pensamientos en cada una de estas áreas. De manera general, pues eso es como en la introducción y vamos a empezarles a hablar de estas áreas específicas. Él y Lalo, ustedes, además de la parte clínica, han trabajado en algunas áreas diferentes a la clínica y de las cuales nos pueden hablar un poquito. Eli, ¿cuáles, para empezar el tema de una manera más clara, cuáles de las áreas nos vas a comentar? Pues bueno, haciendo un poquito, dándole seguimiento más bien a la pregunta que comentabas, ya en programas anteriores había comentado que anteriormente o también he tenido la función de psicóloga laboral. ¿Para qué qué es la psicología laboral? Pues es una rama precisamente, como bien dices, de la psicología, y esto está dedicada más que nada al análisis de la conducta humana, pero dentro de un contexto empresarial o de un contexto de una empresa y durante el desarrollo pues de un trabajo en específico, ¿no? También se le conoce como psicología del trabajo, y bueno, ya hay actualmente varias como derivaciones, o más que nada como especializaciones, como lo sería la psicología organizacional, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que en general hace? Pues el psicólogo laboral, pues cuida que el ambiente o el clima laboral dentro de una empresa sea idóneo para que las personas que laboran dentro de esa empresa puedan hacer su trabajo, realizar su trabajo de manera pues más eficaz y se sientan motivados a realizarlo, ¿no? O sea, lo que se busca es que se logre tener como que un ambiente agradable de trabajo y bueno, entre otras funciones administrativas como es el reclutamiento y la selección de personal, realizar altas ante los distintos, pues, ¿cómo se les podría decir? Ante el seguro social o cuando se hacen las contrataciones, cuando se termina la relación laboral. En todas esas cuestiones, pues sí, interviene el psicólogo, y pues en el área dentro de una empresa donde se encuentra es en el área pues, de recursos humanos, ¿no? Yo sé que Lalo también ha incursionado en esa área y a ver, Lalo, ¿qué más nos puedes aportar en esto? ¿Qué tal? Pues sí, realmente hay 5 años y medio, no es fácil. Pues fíjate que, como bien lo dijiste, también hay otras maneras de desenvolvernos, ¿no? Como está el área de capacitación y como está el área de desarrollo del potencial, ¿no? De evaluar exactamente a los colaboradores en qué punto están y lo que diría en la L invertida, cuáles son las líneas de sucesión, por qué características o cualidades se le ven a la persona, qué necesita las demás personas para llegar a ese punto y poder ser evaluados.
para esas posiciones, ¿no? Porque hay veces en el que dicen, de seguro es porque se lleva con el jefe. Digo, sí llega a pasar, más sin embargo, el ideal es que sean evaluados por el jefe y por sus aptitudes para subir de puesto, ¿no? También ayudamos a otras áreas, como en marketing o como en la investigación de mercado, eh, precisamente con la psicología del consumo o del tipo del cliente que se está enfocando, ¿no? También no solo mayormente estamos directamente en recursos humanos o desarrollo humano, o como se le llame en su empresa, pero sí, más que nada es eso, ¿no? Ahora sí que nosotros somos la primera cara de la empresa, ¿no? Con las entrevistas, y también al final de cuentas somos la última cara que se llegan a ver. La primera y la última. Con la finalización, ¿no? Y realmente, como dice Eli, es un trabajo muy importante. Todo el mundo cree que es nada más, sí, solo se lo pasan entrevistando, y la verdad es que no. Hacen muchísimo más trabajo. O sea, Eli se quedó totalmente corta. Sí, Okay. fue algo a muy grandes rasgos, pensando que vamos a hablar de muchas otras cosas. Sí, Fue totalmente. una embarradita. Está el plan Pero de carrera también, los planes de incentivos, si vas a ser el empleado del mes, en base a qué lo vas a hacer. También muchos llevan el tema de la nómina, algunos llevan el tema de el presupuesto, presupuesto, la factura, organización de eventos para la integración de los departamentos, en fin, eso es cumpleaños. el empleado del mes, los feliz cumpleaños, bueno, parecería que es una fiesta, y como dice, el área de capacitación es muy importante, y de repente parecería que los propios psicólogos de las empresas se la pasan de capacitación en capacitación. ¿Por qué? Porque es importante que ellos se capaciten para bajar la información a las empresas, ¿no? Pero bueno, hay mucha tela de cada una de las áreas van a haber mucha tela donde cortar, pero en esta ocasión solo lo haremos de manera muy puntual. Claro que sí. Bien, bueno, pues ya hablamos de una de las áreas, creo que es el área que más trabajo tiene al momento de que nosotros egresamos de la carrera, porque obviamente empresas hay muchísimas, y como todas necesitan de la mano de un psicólogo para poder generar o para poder realizar los procesos, pues obviamente también hay muchas áreas de trabajo, pero existen más áreas además de la laboral. Lalo, ¿qué otras áreas podemos mencionar que sean de utilidad para las personas que nos escuchan poder conocer, poder saber sobre? Pues fíjate que también estamos como los psicólogos educativos, que nos podemos desenvolver también en diferentes áreas, por así decirlo, como está desde la docencia, está el asesoramiento tanto al alumno como a la familia, como a los maestros, ¿no? Yo también hice un servicio social en una escuela, donde pues me tocaba revisar los exámenes, el ver que estuvieran redactados, que todos los alumnos entendieran perfectamente lo que estaba queriendo preguntar el maestro, el trabajar con el maestro oye, ¿sabes qué? Este alumno se me hace difícil, dame estrategias para poder atenderlo. Entonces, también dar esa asesoría, el proceso de aprendizaje de los alumnos, también, ahora sí que tanto como psicólogo interno de la escuela como por fuera, ¿no? Dar esa asesoría a los padres, y porque pues no todos aprendemos de la misma manera, ¿no? Lamentablemente las escuelas están muy estandarizadas en cómo enseñan, pero porque pues, tienen una cantidad de alumnos impresionante, pero pues no, hay alumnos que aprenden de manera diferente. Entonces es también saber identificar cómo aprende ese alumno, ¿no? Y desde casa poder apoyarlo para atenderlo, porque lo más fácil es pues te llevo asesorías, pero tal vez la información no es el problema, sino es el cómo le están dando esa información, ¿no? Entonces, ahí también jugamos un rol muy importante, ¿no? ¿O qué piensan, chicos?
Sí, también está, por ejemplo, la orientación vocacional, ¿no? Por ejemplo, ya cuando los chicos se encuentran en su último año en la preparatoria, es muy común que intervengan los psicólogos para aplicarles pruebas de orientación vocacional y ellos puedan decidir de una manera más práctica, por decirlo así, o al menos darles ese empujoncito para que puedan definir hacia dónde quieren ir o hacia dónde, o qué carrera quieren estudiar o a qué se quieren dedicar y bueno, la consejería que también es muy, muy común en las escuelas. Así es. Hablamos ya de dos áreas como que son eh, o sea, se conocen mucho sobre estas áreas. Generalmente son las áreas de más especificación cuando egresamos. Otra de ellas es el área social, que estudia básicamente los procesos a nivel macro o a nivel sociedad que las mismas personas desarrollan en una cultura específica. Yo recuerdo, por ejemplo, que dentro de mi carrera podías elegir 3 áreas de especificación. Las que yo elegí fueron laboral, clínica y social, y dentro de la social justamente íbamos a comunidades, también es conocida como psicología comunitaria. Íbamos a comunidades, investigábamos cómo era su comportamiento dentro de la misma comunidad, cómo ciertas cosas, por ejemplo, los usos y costumbres tenían tanto peso en las personas y cómo los podían llevar a comportarse de una o de otra manera, tener conflictos o solucionarlos de una manera específica, ¿no? Cada cultura contaba con sus características particulares y que esas los hacían funcionar de cierta forma. Vivimos, por ejemplo, en una cultura muy influyente y dentro de esa cultura hay microculturas que también hacen que las personas se comporten de cierta forma. La psicología social, que es otra de las áreas más comunes de la psicología, estudia justamente estos procesos a nivel sociedad, a nivel macro. También podemos ubicar las comunidades, por ejemplo, indígenas o rurales dentro de esta misma área y poder comprender cómo los procesos dinámicos que llevan dentro de sus espacios de convivencia, pues también influyen mucho en cómo se comportan particularmente en ciertas situaciones, ¿no? Chicos, algunas otras áreas que puedan mencionar, obviamente, además de hablar de áreas, también podemos hablar, por ejemplo, de espacios donde los psicólogos tenemos un papel importante. Por ejemplo, desde la psicología laboral, una empresa, desde la psicología educativa, una escuela, un colegio o una universidad, desde la social, pues comunidades rurales. ¿Qué otras áreas podemos mencionarles a nuestros escuchas? Por ejemplo, está el área deportiva que se está abriendo también una brecha, donde realmente es trabajar con el deportista o los deportistas, dependiendo si es de manera individual o de manera grupal, dándoles herramientas necesarias para sobrellevar ya sea el entrenamiento o bien la presión que se ejerce durante las competencias, ¿no? Porque realmente me tocó evaluar a un chico, por ejemplo, dentro de la materia a mí me tocó, cuando recién la currícula cambió así, ya aplicando la psicología deportiva, entonces me tocó aplicar precisamente con un gimnasta olímpico las pruebas, ¿no? De cómo realmente hasta se hace un plan macro, micro, de sus tiempos de descanso, cuándo va a ser la actividad más fuerte antes de una competencia, cómo se siente emocionalmente, cómo el entrenador influye dentro de su estado de ánimo, la familia, ¿no? Entonces realmente es igual todo un trabajo en conjunto entre ellos tres, junto con el psicólogo, ¿no? Entonces ahí, actualmente ya solo los de alto rendimiento lo tienen. Actualmente creo que ya se abrieron algunos espacios. Este, por ejemplo, creo que en atletismo en El Salvador Alvarado, digo para los de aquí de Mérida, Yucatán, creo que se abrió como que un espacio y me imagino que ya va más, ampliando más. Digo, eso fue hasta donde yo me quedé, ¿no? Pero yo sé que al menos en otras ciudades, por ejemplo en la Ciudad de México, la Federación de Fútbol, porque
antes de entrar a la prueba también trabajé en la Federación de Fútbol aquí en el estado de Yucatán, entonces ahí también se veían el trabajo con los psicólogos con los futbolistas. Eli, ¿qué otras áreas podemos mencionar? Es la misma pregunta que le hice a Lalo y obviamente que te echo a ti, pero bueno, podemos también ahondar un poquito más en otras áreas que a lo mejor no son tan conocidas. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, algo que está muy de moda, por decirlo así, porque es prácticamente nueva, es la neuropsicología, que es una disciplina que converge entre la neurología y la psicología. Y esto va a estudiar la relación entre las estructuras cerebrales, las funciones cognitivas y los procesos emocionales y de la conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo que sucede en nuestro cerebro pues va a afectar a la forma desde cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, su objetivo es conocer el estado del funcionamiento cognitivo, conductual, emocional y funcional de la persona, de forma que pues esta contribuya al diagnóstico de las patologías neurológicas con síntomas cognitivos conductuales. Mucho de esto es cuando va muy de la mano de la parte clínica también, ¿no? Que más adelante se hablará de ello, ¿no? Cuando se hablan de diagnósticos en relación a trastornos, etcétera, pues digamos que se apoye mucho en la neuropsicología para saber por qué de repente la persona actúa de determinada manera, por qué está teniendo una distorsión en el pensamiento, por qué está sintiendo tal emoción. Y pues existen varios estudios que se realizan para poder apoyar ese tipo de diagnósticos. No sé si alguien quiera complementar algo más. y es que de repente, por ejemplo, hay situaciones o condiciones en las personas que no se pueden explicar desde un punto de vista clínico. Es decir, hay ciertas alteraciones neurológicas que obviamente la neuropsicología se encarga de entender, de comprender, diagnosticar y de buscar tratar para poder complementar el trabajo que se hace dentro de la clínica. Por ejemplo, un neurodiagnóstico nos permite entender si una persona, un niño, un adolescente o un adulto tiene alguna condición en particular que justamente explique por qué su comportamiento es así. Entonces, obviamente es como una herramienta y también una área específica desde la cual se parte para poder comprender el comportamiento humano, pero desde un punto de vista, digámoslo así, un poco más médico o basado justamente en cuestiones médicas. Lalo, Y de hecho, continuando con estas ideas. pues fíjate que ahorita que estás hablando sobre eso, recordé otra que va muy de la mano, más o menos, que es la psicofarmacología, ¿no? Que es ahora sí que previamente el estudio de cómo reaccionan los medicamentos comportamentalmente ante ciertas situaciones como trastornos, más que nada trastornos, pero pues va mucho de la mano con la neuro, ¿no? Que a ver, hay esto, ¿cómo lo podemos medicar? ¿Qué medicamento necesitamos? Entonces, pues bueno, viene también a su vez con la parte de la investigación, ¿no? Que la investigación abarca cualquier área de la psicología. Por ejemplo, en la clínica, pues son precisamente los que empiezan a elaborar también los test que nosotros utilizamos, los libros de investigación, las gráficas, este, todo lo que pues nosotros podemos aprender, ¿no? Que realmente así debería de ser, porque mucha gente cree que la psicología es nada más decir lo que nosotros creemos que va a ayudar al paciente y realmente pues no, hay una investigación previa para poder hacerlo, ¿no? Entonces ahí también la investigación de la psicología y también está el psicólogo forense que también se está abriendo mucho en el campo, que como bien hablamos de eso en el capítulo anterior, si no lo vieron o lo escucharon, los invitamos a hacerlo. Tuvimos ahí este,
el acompañamiento de una abogada que nos habló precisamente de la intervención psicológica, ¿no? Desde la parte de la mediación en el divorcio, la parte de la mediación cuando hay violencia infantil, el peritaje que se realiza, ¿no? Todo eso dentro de la parte del psicólogo forense, criminalística y criminología, ¿no? Del perfil del atacante, el perfil del que fue atacado y cómo se desarrolla toda esta parte y si está apto para integrarse a la sociedad de nuevo o no. Y pues bueno, creo que de aquí vamos jalando el hilo a la más grande, más importante y creo que la que más nos fascina a los tres, que viene siendo también pues el psicólogo clínico, ¿no? Que pues realmente podemos trabajar en muchos, muchos lugares, ¿no? Y sobre todo con la nueva norma 035, pues también podemos como psicólogos clínicos trabajar directamente con empresas o en las empresas. Y Eddie, ya que hablamos de todas las áreas, nos falta la más importante. ¿Quisieras hablarnos sobre el trabajo del psicólogo clínico? Claro que sí, yo creo que además de compartir la formación, los tres, es el área que más nos llama, nos mueve y nos gusta. Y bueno, dentro del área clínica, es como la idea general que se tiene de un psicólogo que se dedica a dar terapia a personas, terapia grupal, por ejemplo, también a trabajar en organizaciones, en empresas. Básicamente, desde el punto de vista clínico, tenemos cabida en muchísimos espacios, pero principalmente la clínica se dedica, siempre lo digo así, a cuidar el alma de las personas, a poder proveer salud mental, a poder ayudar a superar procesos complicados, a comprender esos procesos y a buscar solucionar con base en herramientas que se desarrollan en terapia la vida de las personas. Creo que es una de las áreas más nobles de la psicología que también permite en muchos momentos hacer que el potencial humano se desarrolle de una buena forma. Desde la imagen gráfica, pues obviamente nos dedicamos a atender a la persona cara a cara. Ahora con esta modalidad un poco, lo voy a decir así, un poco limitante porque no es igual, pero que también apoya la modalidad en línea y poder tratar de hacer o reflejarle a las personas las situaciones que debe de resolver, las situaciones en las que falla, reconocer cuando está haciendo bien las cosas y buscar que se forje una idea de ellos mismos que les permita funcionar de una mejor manera en sus áreas laborales, en sus áreas personales, en la familia, en la sociedad, en todos lados. Insisto, creo que es una de las áreas más nobles y que nos permite trabajar de una forma directa, empática, donde podemos comprender quizá un poquito más allá de lo que la misma persona ve, las situaciones que está viviendo y tratar de ayudar a solucionarlo. En este sentido, creo que el papel del terapeuta o del psicólogo clínico es principalmente el de una guía, no tanto como el de la persona que le va a resolver los problemas, porque sabemos que eso no es cierto, sino como el de una guía que le va a permitir al paciente, en este caso, descubrir su propio potencial para poder mejorar los procesos que vive. Bueno, y creo que podemos complementar, chicos, échenme la mano con eso. Complementando el trabajo del psicólogo clínico, ¿qué más podemos mencionar sobre eso? Pues realmente, o sea, el trabajo va desde los hospitales, no solo dando consultas, sino, por ejemplo, para la preparación psicológica antes de una operación muy importante. Y por consiguiente, también los postoperatorios. En el área de psiquiatría, apoyando en los diagnósticos. También está en los, como tú dijiste, en los centros de salud y no solo en el consultorio privado, que es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan, psicólogo, terapia igual a consultorio y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo, tienen que estudiar medicina para poder estudiar psicología, ¿no? No es nada más de, ay, sí, voy a tomar un cursito y ya está, ¿no? Entonces, también tengan mucho cuidado con ello, de que sean personas capacitadas, que sean personas
que hayan estudiado, se hayan formado en eso para poder darles la mejor atención ante ello, ¿no? Y mencionaste algo bien importante, Lalo, que creo que sí es importante, valga la redundancia, mencionarle a nuestros escuchas que un psicólogo clínico no es quien sale de una carrera de psicología. Un psicólogo clínico es quien se especializa o toma una capacitación extra, además de la formación de la licenciatura, para poder dedicarse obviamente a la clínica. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos una maestría en psicoterapia. Básicamente es lo necesario para poder ejercer la psicología desde un punto de vista clínico. Y por eso es que se hace mucho énfasis en que las personas que atiendan clínicamente tengan esta formación extra, además de la licenciatura. Eli. Pues nada más como para finalizar en el tema clínico, no hay que perder de vista que también dentro de la clínica existen varias orientaciones teóricas, como son los tipos de terapia que, que cada quien puede o cada psicólogo puede de igual manera especializarse, ¿no? Como está la terapia conductual, la terapia cognitivo-conductual, la terapia cognitiva, el psicoanálisis, en nuestro caso, por ejemplo, la terapia humanista, también está por ahí la existencial, la terapia familiar, y así como estas hay muchas otras ramas dentro de la clínica, pero eso ya es como les decía, las bases teóricas y filosófica en cómo se va a manejar la terapia. Eso es para finalizar. No sé si alguien más quiera comentar algo. Pues realmente, como les hemos venido diciendo en episodios anteriores, dense la oportunidad y que los psicólogos estamos ahí para apoyarlos. Jamás vamos a hacer algo que los haga sentir mal y que realmente todos son. Y bueno, igual para los que nos escuchan y tengan deseos de dedicarse a alguna de las áreas de la psicología que platicamos el día de hoy, investiguen, profundicen un poco más, vean cuáles son sus áreas de trabajo, si es realmente lo que quieren. Y bueno, estoy segura que cualquiera de las áreas a las que ustedes quieran dirigirse va a ser muy satisfactorio si realmente aman lo que hacen. Así es, la psicología es una de las ciencias más importantes hoy en día. Vivimos una situación social que ocupa mucho de entender muchas de las situaciones que estamos viviendo y bueno, qué mejor que hacerlo desde un área tan noble y tan importante para la vida de las personas que esta. Y bueno, nos despedimos, agradecemos su atención. Y bueno, esperamos y deseamos que este episodio les sea de mucha utilidad. Para que juntos Hablemos Saludablemente.